este dinero que se está inyectando a nuestra economía, al sistema ecuatoriano. Hoy recibimos un préstamo del Banco Mundial y no hace mucho otro préstamo por 4.200 millones de dólares, no en uno solo, pero a través de diferentes instituciones, todo esto gestionado con el Fondo Monetario Internacional. Economista, bienvenido. Sé que usted ve un poco con preocupación este acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Sí, porque hay que explicarle al país por qué llegamos al Fondo Monetario Internacional. Venimos arrastrando el año 2013 déficits fiscales de 5, 6 hasta 7% con respecto al Producto Interno Bruto, que es lo que producimos todos los ecuatorianos en un año. E inclusive hasta diciembre del año 2018 ya la calificadora Moody's nos había puesto B3. ¿Qué significa B3? Una calificación de casi insolvente. Entonces era la necesidad de buscar a alguien que nos preste, nos dé una boya financiera para no caer en default en el año 2020. O sea, tarde o temprano algún tenedor de bonos no lo íbamos a cumplir. Tarde o temprano algún país que nos tiene, en la cual tenemos créditos internacionales tampoco le podíamos cumplir. O a lo mejor algún organismo multilateral no le podíamos cumplir, o al BIES no le podíamos cumplir. Y eso hizo que tarde o temprano este año lleguemos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era necesario porque si no se lo hacía, lastimosamente las condiciones van a ser peores. Entonces ya se pronostica de crecimiento este año y leve crecimiento, menos del 1% para el año 2020, que se dispara las tasas de desempleo. Eso se iba a dar con acuerdo o sin acuerdo. Entonces lo que han conseguido es un poco calmar la sed de financiamiento para este año. Acuérdense que la proforma presupuestaria habían señalado que dentro de los financiamientos que requería para este año era 9.000 millones de dólares. Han conseguido, de acuerdo ya a los créditos que van a recibir este año, para financiar el déficit fiscal, que estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones. Entonces, ya no hay necesidad que, por ejemplo, el gobierno busque otra vez los mercados internacionales, ya con el Fondo Monetario Internacional y con los diferentes multilaterales que hicieron el paquete de prestarle al país 10.200 millones durante los próximos 3 años, han logrado de una u otra forma cumplir ese requisito. Pero se sabe que todo el crédito hay que pagar. Entonces, eso es prácticamente lo que nos preocupa, porque dentro de esa carta de intención, o sea, ¿qué va a pasar en 2020? En la cual hay algunos detalles que nosotros vemos con preocupación, como por ejemplo en su momento, cuando subieron los precios de los combustibles, tanto de la Super como la Ecopaís, nosotros habíamos dicho que iba a comprimir la demanda, y de hecho ha sucedido se ha comprimido la demanda. Y eso se refleja en el crecimiento económico del cierre de este año 2018 en el 1.4%, y eso que son datos provisionales, faltan los ajustes, que de hecho van a la baja. Entonces, pero son medidas que, por ejemplo, están otra vez en la carta de intención. Están revisión de tarifas de servicio público, que eso nadie lo ha comentado, pero están en la carta de intención. El tema de revisión de impuestos indirectos también están en la carta de intención. Entonces, vemos que funcionarios de alto nivel, y me refiero específicamente a la gerenta general del Servicio de Rentas Internas o la directora del Servicio de Rentas Internas, decir que no descartan subir el IVA. Economista, cuando nos referimos a la carta de intención, nos referimos al acuerdo en general, a lo que se ha llegado bajo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, este matrimonio que hay entre el país con el FMI. Entonces, tal como está planteada la carta, hay medidas que van a ser muy duras para la clase media y para los pobres del Ecuador, que podría generar una implosión económica. Entonces, eso podría tarde o temprano llevar que al año terminemos prácticamente en un divorcio entre el país con el Fondo Monetario Internacional, y eso ya no sería novedad, porque ya anteriormente, me refiero específicamente en el 2003, no se cumplieron las metas programadas con el FMI. Bueno, y luego hubo este distanciamiento casi que total entre el antiguo gobierno del expresidente Rafael Correa y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como para sumarle a todos estos antecedentes que hemos tenido con el FMI. Ahora, economista, una de los escenarios que maneja el presidente Lenín Moreno para todo este dinero que va a venir
a Ecuador es precisamente inyectarlo a los sectores sociales. Imagino que no ha de ser todo el dinero, obviamente, pero hablar de inyectarlo a los sectores sociales, ¿es positivo económicamente hablando o tiene sus reparos? A ver, la carta de intención tiene un solo objetivo, que es reducir el coeficiente de deuda PIB. Entonces el gobierno nacional arrancó con un programa de austeridad fiscal y se generaron un sinnúmero de recortes en casi todas las carteras de Estado, en todas las empresas públicas, sistemas financieros públicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso de ahí lo que va a ocasionar, y de hecho está ocasionando, es complicaciones a la demanda de todos los ecuatorianos. Ya lo advertimos en su momento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Que tenemos que buscar la manera de reducir el coeficiente de deuda PIB, no por la vía de reducción a ultranza del gasto, que de hecho hay que optimizarlo, pero no recortando la obra y servicios públicos, sino a través del crecimiento económico. ¿Y cuál es la vía? Nosotros, se lo resumo de manera tan sencilla: mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizando el gasto público sin recortar los gastos de inversión, que en teoría estamos hablando de la obra pública y estamos hablando de los servicios públicos. ¿Cómo mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos? Mire, nosotros hemos creído que, por ejemplo, el tema de los impuestos tiene que entrar en una etapa no de subir, sino de bajar. De hecho, hay que bajar el IVA, hay que bajar el impuesto a la renta, hay que bajar el impuesto a la salida de divisas, hay que revisar el anticipo del impuesto a la renta, por una sencilla razón. Si la corriente global es de desaceleración, le pongo un caso específico: China. China acabó de bajar los impuestos para los consumidores y para los productores, como medida para frentear la contracción económica que se está dando a nivel planetario, y específicamente por esta guerra comercial que se da entre Estados Unidos y China. Nosotros más bien estamos yéndonos contracorriente, o sea, tratar de subir los impuestos para mejorar la recaudación, y eso a la larga puede perjudicar al propio Estado recaudando menos. Entonces, bajando los impuestos, pero obviamente revisando devoluciones, exenciones y exoneraciones de impuestos. Entonces, es que no podemos bajar el IVA porque los funcionarios del gobierno dicen de que tenemos el IVA más bajo en Sudamérica. Eso es mentira. El IVA más bajo en Sudamérica lo tiene Paraguay, 10%, y con un nivel de crecimiento promedio de 15 años de aproximadamente 4.5%, superior a nuestro crecimiento. Entonces, no nos vengan a decir que hay que subir el IVA para mejorar la recaudación, para sostener la política social. Cuidado, el remedio es peor que la enfermedad, y terminan complicando los ingresos fiscales y terminan complicando la política social. ¿Qué más hemos planteado? El tema del RIC. Aquí hay un problema, por ejemplo, de evasión de las personas que no están dentro de la base de contribuyentes. Y específicamente me refiero al comercio informal. Algunos legales por subsistencia, otros ilegales por temas de contrabando. Entonces necesitamos que el RIC sea obligatorio, no voluntario. Obviamente tenemos que complementarlo con el tema de la facturación electrónica. Entonces con eso usted podría llegar a un universo de aproximadamente 7.000 millones de dólares que podríamos buscar la manera de que eso ingresen a las arcas fiscales. 4.000 de evasión de quienes están en la base de contribuyentes y 3.000 de aquellos que no están en la base de contribuyentes, y me refiero en este caso al comercio informal. Entonces no hay necesidad de subir el IVA, no hay necesidad de eliminar los subsidios, no hay necesidad de seguirle cargando, en este caso, de políticas económicas que compliquen el bolsillo de los ecuatorianos. Entonces hay mecanismos para hacerlo, la cuestión que ya depende del ministro de Economía y del presidente de la República. Bueno, y serían necesarios que se sigan dando más despidos, como lo anunció el presidente Lenín Moreno. Dijo que este año iban a haber despidos durante todo el año. Ya se ha planificado, de hecho, un calendario desde el Ministerio del Trabajo para que se den estos despidos en el sector público, y que ya han generado afectaciones. Hoy día veíamos una protesta de trabajadores, ex trabajadores de la salud, que fueron reprimidos por la Policía Nacional mientras intentaban reunirse con alguien del Ministerio de Salud que les pueda explicar por qué estos despidos masivos. Cuando a usted se le cae el precio del petróleo para finales del año 2014, ya la economía comenzó a crecer menos.
0.5% en el año 2015, decreció la economía en el año 2016, creció algo en el 2017 y creció un poquito menos en el 2018. Se perdieron muchos empleos y el 99% fueron privados. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se fue a su empleo. Entonces, otros optaron por el asunto del seguro de desempleo. Pero la única manera para poder revertir esto es que la economía vuelva a crecer, para absorber el empleo. Tenemos un problema en el sector público y de hecho la masa salarial cuesta 9.000 millones de dólares. No hay para pagar los 9.000 millones de dólares. Entonces, en una empresa que cuando se caen las ventas y se caen los ingresos, optan por reducción de personal. Lo mismo pasa en el sector público. Caen los ingresos y definitivamente tiene que haber algún tipo de optimización. Eso es un ejercicio normal. Ahora, habrá que priorizar. Eso ya es una labor de quienes están al frente de este plan de optimización. Pero esa es una de las alternativas que le tocó al gobierno sortear y que va a tener un impacto menor que, por ejemplo, subir, en este caso, el IVA o subir, por ejemplo, los combustibles. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros hemos dicho, hay que mejorar la recaudación tributaria sin subir los impuestos y tratar de optimizar el gasto corriente sin recortar la obra pública y servicios públicos. Y ahí nosotros hemos planteado algunas alternativas. Por ejemplo, en el tema de las empresas públicas. El gobierno tiene más de 25 empresas públicas. El 70% o tienen saldo cero o tienen saldos negativos. ¿Para qué continuar con esas empresas? Que le representan al gobierno nacional entre 300 a 400 millones al año. Entonces hay que entrar en un proceso de concesión o de venta, pero priorizando que el mejor personal posible que está en el sector público vaya al sector privado de quien compre la empresa pública o quien se adjudique la concesión. Entonces esa también sería una de las propuestas que nosotros hemos planteado, sin que se diga que, por ejemplo, en estos acuerdos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y se lo mencionaba, no hay proceso de renegociación, no hay proceso de recompra de deuda cara por deuda barata. No podemos bajar los costos financieros que se pagan anualmente. Por ejemplo, la prórroga presupuestaria del año 2019 estaba más o menos en 3.300 millones. O sea, entrar un proceso de renegociación con cualquier acreedor, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, lo que nos permite a nosotros es tratar de destinar menos recursos para intereses de deuda. Entonces, si no hay eso, vamos obviamente a tener déficits fiscales que tarde o temprano van a seguir generando mayor deuda. Entonces, el gobierno ha optado por la vía más fácil, quitemos los subsidios, sí, pero eso se puede hacer cuando la economía está creciendo y hay una fortaleza de la clase media, pero no cuando la clase media cada vez es menos y los pobres están consumiendo lo mínimo. Entonces, ahí lo que va a ocasionar es seguir empobreciendo el país y tarde o temprano el boomerang se le puede ir contra el gobierno. Economista, y como representante del Colegio de Economistas, ¿se han podido reunir con el ministro Martínez? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Cree que puedan de alguna manera llevar a cabo un ejercicio de revisar todo esto, de estas propuestas que nos está comentando, llevarlas directamente al Ejecutivo para que sean tomadas en cuenta? Porque si no, el panorama, como usted lo pintaba, es muy muy feo para el 2020 y para los años que vendrían a continuación. Mire, el diálogo usted lo construye con personas que piensan iguales y personas que piensan diferentes. Obviamente siempre con una crítica constructiva y con datos. Nosotros siempre nos hemos remitido a los datos. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Entonces el ministro ha optado por el diálogo con quienes piensan igual a él. Entonces, obviamente tiene una visión de la economía. Un intercambio de ideas. Entonces, obviamente no creo que se vaya a generar este debate que tanto hablan quienes están al frente del frente económico. Entonces, creer que, por ejemplo, la inversión privada nos va a resolver todos los problemas es mentira. Obviamente han recortado la inversión pública. Si contabilizamos del año 2017 y lo que va al 2018, han recortado aproximadamente 2.000 millones de dólares. Por eso es que ya no se ve obra pública que esté elaborando el presidente Moreno, cuando el problema era el gasto corriente, no el gasto de inversión. Acaba de sacar el Ministerio de Finanzas de Perú
el crecimiento económico que superaron las expectativas. 4%. Ellos están creciendo al 4%. Y mire, si usted revisó la imagen que le envié a los medios de comunicación, ahí dice, la inversión pública tanto creció y la inversión privada tanto creció. O sea, es algo sumamente elemental. La inversión privada se dedique a hacer empresas en el país. La inversión pública para mejorar la infraestructura del Ecuador, carreteras, hidroeléctricas, todo lo que tiene que ver con obras que mitiguen justamente esta cuestión invernal que tanto ha afectado a la agricultura en el Ecuador. Y obviamente se hay un complemento y eso genera ambos, generación de empleo, generación de bienestar y generación de prosperidad. Pero lastimosamente eso no ha pasado en el Ecuador. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber participado de este análisis económico y bueno, esperemos que las cosas se den para bien. Aquí estamos todos involucrados, todos los ecuatorianos. Esperemos que las cosas funcionen por el bien del país, pero si no hacen las acciones que deben de hacer, aseguramos un divorcio en menos de un año entre el FMI y el Gobierno Nacional. 7:23 PM, escuchábamos al presidente del Colegio de Economistas de Guayas, el economista Larry Yunibanda.